La Comisión Europea advierte, el 60% de los suelos de todo el continente están degradados. Ese deterioro afecta también al olivar, el cultivo más extendido en Andalucía. Un proyecto científico internacional coordinado desde la Universidad de Jaén está estudiando los suelos del olivar en todo el arco mediterráneo para encontrar una posible solución y recuperarlos. La extensión del monocultivo de olivo en los últimos 50 años ha acarreado el uso indiscriminado de plaguicidas, pesticidas y fertilizantes. Y eso deja una huella en el suelo que los investigadores están ahora calibrando. Una información necesaria para poder proponer soluciones. Esta es una de las 52 fincas experimentales repartidas por España, Italia, Marruecos, Grecia y Portugal, en las que se está desarrollando el proyecto Soil Olive, suelo de olivo en inglés, que cuenta con una financiación cercana a los 7 millones de euros de la Unión Europea. La erosión existe todavía en la finca, claro, porque tengamos solo una pequeña cubierta no quiere decir nada. El problema de la erosión del olivar es un problema central desde los últimos 30 años. Desde entre el 29 y el 40% del suelo fértil anual se pierde por procesos erosivos, y a eso hay que sumarle los efectos del cambio climático por la tipología de lluvia que estamos encontrando, es decir, concentrada en muy poco tiempo con una alta energía potencial. Bajo la coordinación de Antonio Manzaneda, profesor de Biología de la Universidad de Jaén, científicos de 15 instituciones, con la colaboración también de 2 empresas productoras, están diagnosticando el estado actual de los suelos del olivar en el Mediterráneo, una región especialmente sensible al cambio climático. De un aumento muy significativo de las temperaturas anuales y una disminución de la precipitación. Va a suponer unos retos en diferentes fases, no solo la parte vegetativa, sino especialmente la parte reproductiva, en 2 momentos claves, la floración y la fructificación. Los investigadores han recogido más de 5.000 muestras de suelo de olivar en los 5 países implicados. A través de ellas están evaluando la salud de los terrenos según los parámetros marcados en la futura normativa de vigilancia del suelo de la Unión Europea, que ya ha avisado de la degradación de un 60% de las tierras cultivables. El olivar no es una excepción. Hay indicadores relacionados con la contaminación, con la presencia de metales pesados. En el caso del olivar el más evidente es el cobre, por los tratamientos fungicidas que se hace, pero también la presencia de pesticidas, de tanto herbicidas como insecticidas, que también se está evaluando en el proyecto, sobre todo el glifosato y otros herbicidas que se usan con carácter recurrente. Presencia de microplásticos y la presencia de antibióticos y productos veterinarios, que sí sabemos, porque se ha hecho en otros estudios, que tienen un efecto importante sobre la aparición de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Aunque no han encontrado demasiados problemas por el exceso de nitrógeno de las enmiendas o abonos, sí les preocupa el cobre empleado como fungicida. Sí sabemos que el árbol es capaz de cogerlo en hoja. Es decir, nuestros análisis preliminares de acumulación de cobre en hojas indican que las concentraciones de cobre son altas, lo cual también puede provocar otros desequilibrios nutricionales porque compiten con el hierro, pero a día de hoy no tenemos evidencias de que eso se haya trasladado al fruto. Y les preocupa especialmente la pérdida de materia orgánica. Evidentemente, el uso de herbicidas sistémicos usados de forma recurrente va a tener un impacto muy importante sobre la materia orgánica que es capaz de acumular ese suelo, que, como ya digo, es el elemento central en la fertilidad de los suelos agronómicos. Si no tiene materia orgánica, si ese suelo tiene materia orgánica, difícilmente va a poder proporcionar los nutrientes necesarios que el suelo que tiene y están disponibles para las plantas. Ya tenemos evidencias de que la cantidad de materia orgánica en este tipo de cultivos es muy pobre. Hay un parámetro que indica si ese suelo tiene actividad biológica, es decir, si está vivo. Es la respiración. Para evaluarlo, parte de las muestras se procesa en estos laboratorios de la Universidad de Jaén. El suelo, como cualquier otro organismo, respira debido a la actividad biológica por la presencia de microorganismos como pueden ser las bacterias y los hongos, por la presencia de la mesofauna como son las lombrices y los insectos,
y por la presencia de las raíces de las plantas. Estos microorganismos en suelos agrícolas utilizan como fuente de carbono principalmente la materia orgánica y como producto de esa respiración generan dióxido de carbono e incrementan la biomasa bacteriana que va a incorporar elementos de interés al suelo, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Utilizan una técnica que les permite, mediante la aparición de ciertos colores, cuantificar el dióxido de carbono emanado de ese suelo a través de la respiración. Una vez que tenemos las muestras, las cargamos en estas placas de 96 pocillos y tienen que ser preincubadas a una temperatura y a una humedad óptima para activar el crecimiento de los microorganismos. Se hacen extracciones del ADN, en este caso de ADN bacteriano, que se va a secuenciar para identificar los diferentes grupos de microbiológicos que existen, ¿no? Tanto a nivel de hongo, fúngico, como a nivel bacteriano. Por delante un largo trabajo para caracterizar a fondo la microbiota de estos suelos, es decir, la biodiversidad de sus microorganismos. En sus resultados preliminares están aflorando diferencias en cuanto a la respiración y a otros parámetros de salud del suelo entre los distintos países productores de aceite de oliva. Por ejemplo, en los olivares de Grecia son muy respetuosos con el suelo y de hecho los resultados preliminares hemos visto que el parámetro que resuelve la salud del suelo, que es la respiración del suelo, han conseguido valores cercanos a lo que te puedes encontrar en un bosque mediterráneo. Eso es increíble. También están evaluando si la salud del suelo influye en la calidad final del aceite de oliva. Sus propiedades saludables no solo están por su composición de ácidos grasos, el ácido oleico, sino también por su perfil de polifenoles. Y sí sabemos que los suelos sanos, o tenemos evidencia de que los suelos sanos son capaces de mejorar el estado nutricional del árbol y a raíz de ahí producir aceites de mayor calidad en términos de polifenoles. Ya tenemos algunas evidencias de eso. ¿Habéis ensayado algún tipo de remediación en esta finca? Sí, aquí tenemos un programa de implantación de cubiertas vegetales, que es la primera medida de emergencia para recuperar aspectos tan importantes como la mejora de materia orgánica y el control de la erosión. Tras el diagnóstico, el proyecto Soil Olive entra en una segunda fase, la de ensayar fórmulas para restaurar y remediar los suelos degradados. Bueno, vamos a mirar los datos de temperatura y humedad del suelo. En esta finca ya han probado varias técnicas, como el uso de biochar, carbones generados con restos de poda del olivo, como técnica de abono o enmienda orgánica, y también de distintos tipos de compost. El puerto 1, el sensor está para allá. El puerto 1 control está en ese 10. Y aquí el infiltrado aquí abajo, ¿no? El infiltrado está aquí. Y este es compost. El compost con este. Y este biochar más compost. Perfecto. Lo que estamos viendo es que realmente el compost más biochar tiene un 21% de humedad, que son 7 puntos más que lo que está el control. La actividad microbiana del suelo y los procesos de degradación de la materia orgánica muchas veces tienen limitantes en estas zonas, como puede ser las elevadas temperaturas, ¿no? O la humedad que hay en ese propio suelo. Entonces queremos monitorear a tiempo continuo y ligado a estos diferentes tipos de tratamientos y enmiendas, cómo la humedad y la temperatura del suelo también son afectadas por las enmiendas que se aplican en los suelos. El morado es el que más humedad retiene después de la lluvia. Les interesa conocer la cantidad de carbono orgánico que son capaces de producir los suelos restaurados, que es un factor clave también para la mitigación de cara al cambio climático, ya que este carbono está retenido en el suelo durante mucho tiempo y durante este tiempo no está en otra parte de la atmósfera contribuyendo a estos gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí el volumen de copa del olivo yo creo que va a ser increíble para hacer producción partido de volumen de copa. Hay que estandarizar los datos de cosecha. Uno de los factores que vamos a controlar mediante el dron es la caracterización de las dimensiones que tenga esa copa del olivo para saber la producción generada por esa enmienda orgánica en ese olivo, pero también influenciada por el tamaño del propio. El cultivo del olivar ocupa más de un 15% de la superficie de Andalucía. Gran parte de ese terreno podría estar aquejado de los mismos problemas que los científicos han detectado en sus análisis. El proyecto contempla, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha,
que son ingenieros químicos, técnicas para remediar esos suelos que están contaminados, basados en técnicas de electroremediación. Y la electroquímica, que es otra estrategia que se va a usar, tiene el potencial de retirar parte del cobre acumulado en el suelo. Esos ensayos ya se están haciendo a nivel de laboratorio, ¿vale? El potencial de remediación, pero a partir de marzo de este año, en fincas piloto haremos los ensayos en campo. Algunas soluciones ya se aplicaban en agricultura regenerativa y ahora se pretenden introducir en el olivar. El objetivo final del Soil Olive, del proyecto Soil Olive, es proporcionar una serie de medidas efectivas y viables que ayuden a mejorar la calidad del suelo, tanto disminuyendo el potencial de contaminación que tiene, como mejorar la actividad microbiana del suelo. El olivar o será sostenible o no será. Es decir, hemos llegado a un punto de degradación ambiental en los suelos que pone en peligro la propia continuidad del cultivo. Entonces, no podemos seguir haciendo las cosas de otra manera. Un ambicioso proyecto para diagnosticar los males del suelo del olivar en todo el Mediterráneo y especialmente en Andalucía, con propuestas científicas para frenar y revertir ese deterioro antes de que sea demasiado tarde. También una llamada a la concienciación de gestores públicos y productores para buscar nuevas maneras de explotar este recurso tan preciado.